Carmen, buenos días. Hola Mariló. La semana pasada quise hacer llegar a todos los que nos ven la diferencia tan enorme que hay entre tener padres y madres o simples progenitores, lo mucho que maltratan estos últimos siendo no conscientes de ello. Esta semana quiero pasar al siguiente eslabón de la cadena en la vida de un niño. Ellos son mis admirados y queridos maestros y profesores y quiero ayudar a que recuperen su valía en esta sociedad, distinguiendo muy claramente de ellos a los profesorcetes titulados que lejos están de merecerse llamarlos maestros. Estos, los profesorcetes, dañan todo el esfuerzo y trabajo que los grandes maestros realizan con nuestros hijos. Entre las varias definiciones que la Real Academia Española otorga a la palabra educación, figura una muy acertada para el objeto de este espacio: crianza, enseñanza y doctrina que se le da a los niños. Hay varias acepciones más y en todas ellas se menciona la acción y efecto de estudiar y se destaca la cortesía y la urbanidad. Actualmente, y según los datos del avance 2013-2014 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, más de 8.083.000 jóvenes y niños entre 3 y 16 años están escolarizados. Esta formación puede ser de varios tipos y está claro que comienza en el hogar. Y es en estas casas donde cerca de 500.000 niños, los que nacen cada año en nuestro país, comenzarán sus vidas. Allí empezarán a conocer el sistema, o dicho de modo académico, el modelo de relaciones familiares que adoptarán sus padres. Algunos los que los dejan llorar hasta hartarse sometiéndoles a un régimen estricto, o los otros los que lo cogen y sobreprotegen al primer balbuceo. Y resulta que el tópico dicho popular hace pleno: nadie nace sabiendo y los padres encabezan el ranking. ¿Quién no se ha desesperado ante un llanto insistente? Los padres que no arriesgan continúan la costumbre familiar. También están los que recuerdan su infancia y sin reproches hacen lo contrario que le intentaron inculcar. La casa y el colegio forman al individuo. Los modelos, tanto en el hogar como en el colegio, son variados. Así que pasen y vean, señores, nosotros se lo mostramos. Bueno, pues hoy quiero presentaros a mi invitada Susana Méndez Gago, una de las psicólogas españolas más relevantes en la educación para la salud, doctora por la Facultad de Ciencias Sociales y Educación en la Universidad Camilo José Cela, además de autora y coautora de más de 25 libros sobre educación, juventud y familia. Ha venido hoy a nuestro programa para respondernos algunas preguntas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Susana? Muy bien, voy a encantada intentar de estar con soltarte preguntas. A ver, lo primero que quiero, lo primero, por supuesto, dar las gracias a los maestros y a los profesores, que pienso, y a ello quiero contribuir, a que debería de ser la profesión más valorada, porque de ahí parten todas. Habiendo tenido un buen maestro, si tenemos la suerte de tener también padres, que no progenitores, la vida adulta va de maravilla. Pero ¿por qué confundimos muy a menudo, y esto me refiero a la sociedad, a los padres en general, querer hijos felices con falta de exigencia? El modelo que hemos estado viviendo en las últimas décadas es un modelo que lo que invita es a la diversión y a la indolencia, ¿no? Y entonces hemos pensado y hemos llegado a confundir que en el proceso educativo debe primar la diversión y el entretenimiento, ¿no? Y entonces, buscando nuevos modelos, yo creo que dentro del sistema educativo nos hemos confundido en algún momento, eliminando toda la exigencia, ¿no? Porque yo lo que quiero aclarar para que nos entiendan mejor es que realmente a un niño al que no se le exige difícilmente puede ser feliz. Es decir, si no les ponemos retos, y yo que he hablado en ocasiones contigo, hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué a los niños les gusta, por ejemplo, tanto los videojuegos? Los videojuegos deberían ser objetos que estudiáramos e investigáramos todos los que estamos en los espacios educativos. Los videojuegos lo que suponen es un reto y es lo que casi todos los menores se sienten atrapados y atraídos por ellos, porque encuentran la exigencia para saltar a un nivel superior. Más alto, claro. En la educación tradicionalmente como la entendemos, la hemos desprovisto de ese reto que implica una exigencia en el alumno para superarse y crecer, ¿no?
De hecho, no tiene por qué no ser divertido los retos, tiene que ser algo que fascine al niño y que le emocione, que es lo que yo digo, el maestro siempre emociona cada vez que transmite sus conocimientos, ¿no? Claro, para mí la clave de la educación está en generar emoción, pero esa emoción solamente se puede generar a través de la confianza. Si el profesor o la profesora puede establecer ese vínculo de confianza con el alumno o la alumna, podrá emocionar y podrá transmitir el amor que siente por el conocimiento, con el que el alumno o la alumna va a poder identificarse. Y es ahí donde se produce el aprendizaje, por una identificación emocional que hoy, sin confianza, sin dignidad, es muy difícil. Sí, pero escúchame, Susana, yo tengo que siempre ponerme en el lugar del niño, es mi misión. Sí, por supuesto. Es por lo que estoy aquí. ¿Por qué hay profesores que no emocionan? Yo creo que estamos en un contexto... ¿Y qué hacemos con ellos? Efectivamente. Que tanto perjudican a la enseñanza y a los buenos maestros. Yo creo que estamos en un contexto complicado, un contexto donde la legislación cambia enormemente. Llevamos 7 leyes en relación al sistema educativo y eso desorienta al docente. También desorienta una sociedad que está completamente acelerada y que está constantemente haciendo cambios. Eso desorienta al docente. Estamos también en una situación donde el docente no tiene la dignidad social requerida, no está dignificado. Y además, y permíteme que te diga, está el docente que, como en otras muchas profesiones, no es buen profesional. Vale, esto es donde yo quiero llegar. Pero tenemos un contexto complicado. Yo ya te digo que sé que la mayoría, la gran mayoría, son maestros fabulosos, extraordinarios, los profesores magníficos. Sí. Pero a mí me molestan, y mucho, mandar a mis hijos y saber que están dando con ciertos profesorcetes. ¿De qué manera vosotros, los maestros, porque la dignidad también hay que ganársela, igual que el llamarse padre y madre no es tener hijos, tus hijos te conceden ese título. ¿No creéis, los maestros y profesores de verdad, que deberíais de ayudar a decir, marcar, estos están perjudicando a nuestros alumnos, como maestros que sois? ¿No deberíais de ser vosotros los primeros en dar la voz de alerta para que desde los hogares veamos que sí que hay maestros y profesores que protegen a nuestros hijos de ese mal profesional? Yo creo que es muy delicado lo que dices, es decir, sí, pero hablamos de niños, no hablamos de clavos. No, es muy delicado lo que dices por una sencilla razón, porque evidentemente el docente, el profesor, el que ama su oficio, vela por el menor. Sí, lo sé. En este momento vela por el menor a veces sin el acompañamiento de los padres y de las madres, y vela solo por el menor. En ocasiones, a veces, lo que hace en clase se deshace en los hogares. Cuando además, en estas circunstancias donde el profesor está más solo que nunca en esa tarea de educar dentro del marco de la educación reglada, aparece una figura que tú llamas profesorcete, sí, y aparece esa figura que lo que es sino el síntoma del malestar del docente, esa figura que no se implica en su trabajo y que evidentemente, y desde ahí entiendo y valoro tu preocupación, puede llegar a perjudicar con sus actos y con su modo de trabajo, puede llegar a hacerlo a el alumno o la alumna. Y eso, pues evidentemente hay que verlo, hay un código ético por parte de los colegios profesionales, hay un código ético en los centros, pero que tendríamos que darle más vigencia. Bueno, estuvimos en la calle y preguntamos si los padres están educando como educaron los suyos o intentan incorporar cambios. De acuerdo. No, los he educado yo como yo quería educarlos. Los modelos de educación de ahora no los entiendo. Los hemos educado como nos educaron a nosotros, con valores y, vamos, sabiendo lo que valen las cosas y cómo hay que obrar en la vida. La educación que nos dan en casa o que nos daban en casa es distinta a la que se da hoy día. Hoy no se puede apenas reñir. La libertad plena para la criatura no saben aprovecharla. Mi padre me miraba y con solo mirarme yo ya sabía lo que tenía que hacer.
En casa sí, más o menos como nos educan a nosotros. Con algunos patrones nuevos, sobre todo porque yo fui a un colegio religioso y mis hijos no. Hay patrones nuevos de educación, de muchos más abiertos, mucho más de practicar con los hijos, sobre todo estar fuera de las aulas y otro tipo de educación que creo que es la que se debería hacer. Hemos cogido nuestra táctica de nuestros padres algo, pero hemos ido evolucionando con el tiempo también. Los buenos valores, que sepan respetar, que sepan estar. Yo creo que esa, y prepararse para la vida. Pues parecido a como me educaron a mí, que fue una educación bastante liberal y así eduqué a mis hijos. Colegio, padres, es una sucesión, no desde se va al colegio y ellos se apañan, no. Colegio les educan, continúas en casa. Dejarles que elijan un poquito ellos, ¿sabes? Que tengan su personalidad y que elijan, sobre todo que elijan. Pues sí, que elijan, pero dentro de unos parámetros. Sí. Vamos a continuar. Me he quedado con lo último que me has dicho, que muchas veces el profesor se encuentra solo porque en casa no educan. Y yo vuelvo a lo mismo. Tienes razón, pero yo voy al niño. Si el niño, ya lo dije en un programa anterior, en casa no tiene padres que lo educan, le ha tocado progenitores, y llega al colegio y se encuentra con el profesor CT de turno, este niño, ¿con quién lo dejamos? Quiero decirte, no puedo sentir en este momento de verdad lástima por estos profesorcetes que dañan todo el trabajo de los maestros. Y no puedo porque detrás de ellos hay niños. La infancia dura muy poco espacio de tiempo, pero marca toda una vida. Y dependiendo del maestro que haya tenido, y como maestro ahí ya me encargo de entrar a madre, padre y un buen maestro, a todos los que de verdad lo educan, ¿qué hacemos con este profesor CT? ¿Podéis denunciarlo? ¿Podéis dar la voz de alarma? Yo creo que la voz de alarma existe, pero no tiene el impacto que debiera. Pero la voz de alarma existe. Date cuenta que hoy muchos centros escolares son trincheras, donde los docentes, por toda la convulsión social y por todo el cambio acelerado del sistema educativo y por todo el cambio también en los modelos de relación familiar, el docente hace una educación defensiva, donde la confianza con el alumno se rompe y se pierde. Y el docente se defiende del alumnado y se defiende de los padres, de esos padres buenos, pero también de esos progenitores o gestores, diría yo, ¿no? Esa voz de alarma existe. Yo te entiendo, Susana, perdóname, pero fíjate que con este sistema, con estos cambios tan brutales que os hacen, que sé que es muy difícil para vosotros, siempre hay maestros que encuentran el camino para de verdad ser verdaderos maestros para sus alumnos. Esto yo lo tengo clarísimo. Sin embargo, estos que me dices que actúan a la defensiva no pueden hacerlo. De verdad, es que están tratando con niños. Entonces, hay que quitarlos de ahí en medio para que llegue de verdad el mensaje a los hogares. Y te digo, perdóname, pero, por ejemplo, ¿de qué sirve que tenga un nivel académico enorme este profesor si no sabe transmitirlo a sus alumnos? Y ya 8 horas de jornada escolar, 2 de deberes, actividades extraescolares. ¿A esto resumimos de verdad la infancia de un niño? ¿Solamente al fin de semana? ¿Qué les queda? Son muchas preguntas, ¿no? Vamos rápido. Para mí, creo que hay un ejemplo que nos va a entender todo el mundo. Si una casa está desordenada, si en una casa no hay normas, si en una casa no hay una dirección y solo hay exigencias, el clima es desagradable y el clima es desmotivador, ¿no? Si ese ejemplo lo llevamos a la escuela, donde cada vez tienen menos recursos, donde cada vez tienen más exigencias, donde tienen que estar reciclando constantemente contenidos, se infunde la desmotivación, donde además se habla de una atención diversa, pero no hay recursos para ello, se genera un clima muy desagradable. Y entonces, en esa situación, la persona más motivada pierde su desmotivación, o sea, se desmotiva, pierde su motivación y
empieza a hacer un ejercicio de la profesión probablemente cuestionable por los compañeros o cuestionable por mí en este momento. Pero no podemos olvidar el contexto. Y luego está, permíteme, y luego está el profesor que debería plantearse si quiere y debe estar en esa función. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muy Y bueno, animar a todos los maestros para que no se dejen llevar, porque ellos están ahí porque han elegido esa profesión. Bueno, mañana hablaremos de métodos, modas a la hora de dormir a los niños. Hay quien piensa que lo mejor es dejar llorar al niño hasta que se duerma. Hay quien se niega a ello. Duérmete, niño, o duérmete, hijo mío. Hasta mañana, Jota, todo tuyo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Carmen. Interesante el tema ese, que sirve a todo el mundo, cómo dormir a los niños.